Les habla el ingeniero Martín Moros, profesor de la asignatura Contaminación de la Atmósfera para Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela, para explicar un problema resuelto de absorción de gases, siendo la absorción un proceso unitario utilizado para eliminar contaminantes gaseosos transportados por el aire al poner en contacto esta mezcla gaseosa con una solución absorbente, de tal modo que se produzca una transferencia de masa desde el gas transportador hacia el líquido absorbente. Lo que se va a transferir es el contaminante del aire contaminado al líquido limpio, de tal modo que al final nos quede el aire limpio y el líquido con alta concentración del contaminante. Para esto tiene que haber afinidad química entre el contaminante y el líquido absorbente. Por lo general, los gases que tienden a formar ácidos con el vapor de agua son altamente solubles en agua. Así que el agua es un solvente muy utilizado en esos casos, como es los óxidos de nitrógeno o, por ejemplo, los óxidos de azufre. Sin embargo, también hay otros gases adicionales que se puede utilizar el agua como solvente. Pero hay algunos casos en los que, por ejemplo, es conveniente utilizar para gases ácidos una solución alcalina. Entonces, además de producirse la absorción, se puede producir neutralización del líquido residual. O por ejemplo, en el caso de gases orgánicos o compuestos orgánicos volátiles, que al ser no polares, lo ideal es también usar solventes orgánicos. Entonces una solución del solvente orgánico va a disolver o a absorber más fácilmente el contaminante. Entonces, en este caso, se ha de diseñar una torre de absorción empacada con anillos Rasheen de cerámica de 1 pulgada para eliminar el 95% del amoníaco en una mezcla de 8% de amoníaco y el resto, es decir, 92% de aire en volumen. El gasto de la masa de gas que entra a la torre está a una temperatura de 68 grados Fahrenheit y a una presión de 1 atmósfera, y el flujo molar es de 80 libramol por hora. El solvente debe ser agua que no contenga amoníaco. La torre deberá operar a 60% del punto de inundación y el gasto de agua será 30% mayor que el mínimo. Los datos de equilibrio están tabulados: X mayúscula, Y mayúscula. Más adelante iremos explicando cada uno de estos términos. Determinar los gastos de la fase gaseosa en libramol por hora. Para el soluto y el gas transportador, debemos determinar entonces el balance de materia y a partir de ello hacer el diseño, el área, el diámetro y la altura, así como la caída de presión en el equipo. Comencemos. Por acá tenemos un esquema de datos de mi autoría que ha resultado o puede resultar útil para saber con qué datos tengo y qué necesito calcular. Tenemos para la corriente gaseosa de entrada, de salida, y para la corriente líquida de entrada y salida. Entonces vamos a ver con los datos del problema dónde se ubican en este esquema. Entonces acá los tenemos. Lo que tengo es de la corriente gaseosa de entrada el GM1 de 80 libramol por hora, siendo G gas, M molar y 1 porque todo por el fondo de la torre es 1 y todo por el tope de la torre es 2. Y además tengo el contaminante es amoníaco
presente en un 8%, el resto es aire 92% a temperatura de 68 grados Fahrenheit y a presión de una atmósfera. Tengo que el solvente es agua con un gasto que va a ser 30% mayor que el flujo mínimo. La proveniencia es nuevo porque dice que el agua va a estar libre de amoníaco, entonces la concentración del contaminante es 0. La operación será a 60% del punto de inundación. Entonces, bueno, como ven, tenemos 4 corrientes. La corriente gaseosa de entrada, segunda, la corriente gaseosa de salida, tercera, la corriente líquida de entrada y cuarto, la corriente líquida de salida. Es conveniente resolver el balance de materia de la torre de absorción en ese orden. Así que comenzamos con la corriente gaseosa de entrada. La corriente gaseosa de entrada se dijo que está en una concentración de 8%, es decir, 8% de amoníaco, 92% de aire. Así que si calculo la fracción molar, pues van a ser ese porcentaje en gases. Puede ser volumétrico o molar. Así que si lo tomo molar, voy a tener 8 moles o 8 libramol. Lo puedo hacer en mol, libramol, kilomol, etc. En este caso decidí hacerlo en libramol. Porque en este tipo de ejercicios se trabaja mucho con unidades inglesas, entonces es conveniente trabajarlo en esas unidades. Pues el dato dice que tengo 8%, es decir, 8 libras del contaminante por 100 libras de mezcla. Eso me da 0,08. Esa es Y minúscula. Y mayúscula, para que sea mayúscula, es decir, para que el valor sea más grande, tengo que dividirlo entre un menor valor. ¿Cuál es el menor valor? El aire puro, porque del 100% de la mezcla, solo el 92% es aire puro. Entonces, cuando divido 8 entre 92, me da 0,087 prácticamente. Entonces, eso es mayor que 0,080, lo que verifica que siempre Y mayúscula va a ser mayor que Y minúscula. Tienen el subíndice 1 porque todo por el fondo de la torre es 1. También existe, vamos a poner esto un poquito más grande. Aquí está bien. Existe la ecuación de que Y mayúscula es igual a Y minúscula sobre 1 menos Y minúscula. Entonces, con tener el Y minúscula, puedo hallar el Y mayúscula también. Vamos a determinar el peso molecular de la mezcla, que es el peso molecular de sus componentes. En este caso, amoníaco en un 8% y 92% de aire. El peso del amoníaco es de 17 y el peso molecular del aire es de 29. Así que el peso molecular de la mezcla 1 es de 28,04. Ahora quiero G1, ya no tiene la M, así que dejó de ser molar y pasa a ser másico. Para llevar de flujo molar a flujo másico necesito el peso molecular que acabo de calcular. Entonces, al multiplicar los 80 libramol por hora por 28,04 libras sobre libramol, obtengo 2243,2 libras por hora. Ahora, ya tengo la mezcla. Ahora lo tengo que expresar, pues la mezcla es la sumatoria de los componentes. En este caso es aire y amoníaco. Así que voy a sacar cuánto es el flujo másico y cuánto es el flujo molar, tanto de aire como de amoníaco. Cuando voy a trabajar con el contaminante, le agrego una A la nomenclatura. Así que en la parte superior vemos que GM1A es G gas, M molar, 1 por el fondo y A del contaminante puro. Es decir, GM1A es el flujo molar de entrada del contaminante puro. En este caso el contaminante puro es amoníaco.
Si sé que la mezcla completa es de 80 libramol por hora, pero el amoníaco solo está presente en un 8%, entonces al multiplicarlo por ese porcentaje, obtengo 6.4 libramol de amoníaco por hora. Es lo que está entrando de contaminante total al equipo. Luego quiero G1A, parecido al GM1A, solo que ya no tiene la M, así que dejó de ser molar y pasó a ser másico. Repito, para pasar de flujo molar a flujo másico necesito el peso molecular. El peso molecular del amoníaco es 17 y con ello podría pasar de flujo molar a flujo másico, como se está haciendo aquí, multiplicando el 6.4 libramol por hora por 17 libras sobre libramol, me da 108 libras por hora. Ahora viene GCM, es el gas en flujo molar, pero al tener esa C hace referencia en la nomenclatura a que es la corriente pura de gas. En este caso es aire porque es el gas transportador, así que lo que voy a hallar es el aire. Por lo tanto, a los moles totales de mezcla le resto los moles totales de contaminante para hallar los moles totales de aire puro. A 80 le resto 6.4 y me quedan 73.6 libramol de aire por hora. Si quiero llevarlo de a masa, podría usar el peso molecular del aire, que es 29, o hacer directamente la resta de el flujo másico de la mezcla menos el flujo másico del contaminante. A la mezcla le quito el contaminante y me quedo con el aire puro. En este caso es 2134.4 libras por hora. Finalizado el cálculo de la corriente gaseosa de entrada, paso a determinar el flujo másico de la corriente gaseosa de salida. En este caso, inicio con GM2A. Sería el gas molar de salida puro. Para calcularlo, parto de la eficiencia. El dato es una eficiencia de 95%. Quiere decir que dentro del equipo se tiene que eliminar el 95% de amoníaco y solo se permitirá que salga con el aire solo un 5% de la cantidad inicial de amoníaco que ingresó. Eso equivale a 0,32 libramol por hora. Si lo paso a masa, lo puedo hacer también con la eficiencia o incluso transformando el valor anterior de 0.32 libramol por hora con el peso molecular del amoníaco, que es de 17, para llevarlo a masa. Se puede hacer de las dos formas y verificar el resultado. Ahora, GM2 es el flujo másico de la mezcla total que sale. La mezcla total es la suma del aire puro más el contaminante. Acabo de calcular el contaminante que sale y el aire puro es lo mismo a la entrada que a la salida, porque siempre va a ser la misma cantidad de aire. Lo que va a variar en la corriente de aire es la cantidad de contaminante que entró con mayor cantidad de amoníaco y ahora sale con menor cantidad de amoníaco. Entonces, como la cantidad de aire puro no varió, sigue siendo 73.6, le sumo el 0,32 del 5% del amoníaco, que es el que sale, y me va a quedar 73.92 libramol por hora. Observen que ingresaban 80 y salen 73.92. La diferencia, aunque sigue siendo la misma cantidad de aire, lo que bajó es la cantidad de amoníaco, porque se retuvo o se absorbió un 95% del amoníaco. Si lo quiero pasar de moles a masa, lo puedo hacer con el peso molecular de la mezcla que sale. Se puede calcular parecido a como se calculó el peso molecular de la mezcla que entra, o en su defecto lo puedo hacer directamente sumando los flujos másicos, el flujo másico del aire puro más el flujo másico del contaminante puro que sale. En este caso a 2139.84.
voy a determinar las fracciones molares de salidas. Y minúscula 2 y Y mayúscula 2. Ahora tienen el subíndice 2 porque son por el tope de la torre. Recuerden que por nomenclatura todo lo del tope de la torre tiene la numeración 2. ¿Qué sale en minúscula? Y2, pues Y minúscula 2. Van a ser los moles del contaminante entre los moles de toda la mezcla de salida. 0,32 entre 73,92 me da 0,004329. Ahora, si quiero el valor un poco más alto, voy a dividir los moles que salen del contaminante entre los moles de aire puro, que sería 0,32 entre 73,6 y me da 0,04348. Aprecien que el último valor mencionado es un poco ligeramente mayor que el anterior, lo que confirma que Y mayúscula siempre va a ser mayor que Y minúscula. Pasamos a la tercera corriente, la corriente líquida de entrada. Solo de ella tengo el dato de que el solvente es agua libre de amoníaco. Pero vamos a utilizar el método de flujo mínimo de líquido. Para utilizar este método se hace un gráfico. Vamos a partir de un gráfico cartesiano XY. Siempre el método de flujo mínimo se hace con X mayúscula, Y mayúscula. Anteriormente ya les he explicado que la Y mayúscula siempre va a ser mayor que la Y minúscula y la X mayúscula siempre va a ser mayor que la X minúscula. Entonces lo vamos a hacer de esa manera, con los datos de X y de Y mayúscula. Vamos a necesitar los datos XY, tanto de el equilibrio de fases como de cada una de las fases por separado. Los datos de equilibrio fueron dados en el enunciado del problema en una tabla de valores XY. Entonces esos son los primeros valores que voy a graficar. Al graficarlos, voy a devolverme, a ver, ¿estamos en qué página? Estamos en la página 5. Voy a devolverme a la página 1 para que aprecien los datos que acabo de mostrar en este gráfico. Aquí están. Estos datos de equilibrio en términos de X y de Y son los que voy a graficar en un plano cartesiano XY. Volvemos entonces a la página 5, donde ya está ese gráfico. Bueno, vean que el gráfico da casi recto, pero da ligeramente cóncavo. Este gráfico puede tener dos formas. La forma ligeramente cóncavo o una forma de S inclinada. En cualquiera de los dos casos se trabaja de forma diferente. Cuando da ligeramente cóncavo, agregamos al gráfico estos elementos. Ya tengo los datos de la curva de equilibrio, ahora voy a agregar los datos de operación. ¿Cuáles son los datos de operación? El punto 1 y el punto 2. Este que tenemos acá es el punto 2, conformado por las coordenadas X2 y Y2. Los acabo de calcular. Al que anteriormente calculé Y2, daba 0,004 y algo. Y X2 es 0. Porque cuánto del contaminante hay en el líquido que entra, 0. Entonces tenemos ese punto 2 acá. Ahora, X1 no lo tengo, pero sí tengo Y1. Entonces, como no hay un punto, no hay un X1,
si voy a graficar Y1, simplemente va a ser una recta. Entonces es la recta Y1 que tenemos por aquí. Donde la recta Y1 corta la curva de equilibrio, que es en este punto que tenemos aquí, bajamos y leemos el X1 asterisco. Ese es la aplicación del método de flujo mínimo. ¿Qué pasaría si este fuera... eso es cuando tiene esta forma cóncava. Ahora, voy a hacerlo acá que tiene menos elementos. Si la curva de equilibrio diera en forma de S inclinada, entonces yo igualito voy a ubicar el punto 2 con X2 y Y2 y voy a hacer la recta Y1. ¿Ok? Y voy, este punto 2 es con X2 y con Y2. Entonces, yo voy a, no, ya no es aquí donde corta, directamente que voy a bajar y voy a leer el X1 asterisco. No. Es a partir del punto 2, voy a trazar una recta tangente. Una recta tangente es aquella que corta en un solo punto. ¿A quién? A la curva de equilibrio. Entonces la voy a subir. ¿Ok? Bueno, ahí prácticamente es como si estuvieran cortando en el mismo punto. Pero puede que pase así o puede que no. Donde la recta tangente corta a Y1 es donde yo bajo y leo X1 asterisco. Bueno, esas son las variantes que pueden ocurrir para la aplicación del método mínimo. Ahora, la pendiente de la recta de operación mínima está dada por la ecuación que tenemos acá. Entonces, ya tenemos X2, tenemos X1, Y1 y Y2. Acabamos de leer X1 asterisco del gráfico y GCM ya lo tengo del balance. Sustituyo todo y obtengo el LSM mínimo. ¿Qué es LSM mínimo? M porque es molar, L porque es de líquido, S porque es puro, es decir, agua pura, y mínimo porque estamos aplicando el método de flujo mínimo, es decir, que la mínima cantidad de agua pura que necesito para operar el equipo es de 66,306 libra-mol por hora. Perfecto. Al tener la cantidad mínima de agua, voy a calcular la cantidad real de agua, ya que en los datos de equilibrio, en los datos del problema se dijo que hay que trabajar con 30% más que el flujo mínimo. Entonces, como es 30% más, lo multiplico por 1.3 y me va a dar 86,198 libra-mol por hora de agua. Perfecto, entonces ya tengo el LSM mínimo. Ahora quiero el LS, que sería pasar de moles a masa utilizando el peso molecular. Sabemos que el peso molecular del agua es 18. Entonces al sustituir el 18 obtengo un flujo de agua de 1551.56 libras por hora. Ahora en este caso, bueno, como estamos, cuando hablamos de gases hablamos de mezcla, cuando hablamos de líquido hablamos de soluciones. Sabemos que la solución es igual al soluto más el
solvente. El solvente es agua. Acabamos de calcular la cantidad de agua en moles y en masa. Pero el soluto es el contaminante, en este caso es amoníaco. El dato dice que el agua que entra es agua libre de amoníaco. Quiere decir que el soluto en este caso es 0. Por lo tanto, la solución va a ser igual al solvente. Entonces, por ello, en este caso, el flujo másico de agua pura es igual al flujo másico de la solución. Solo en este caso, que es agua pura. Tanto en términos de moles como en términos de masa. Y lo único que me haría falta entonces sería, pues bueno, aquí estamos observando la cantidad de amoníaco que remueve la corriente gaseosa y es la que pasa al solvente. Ya supimos, por los cálculos que hemos hecho hasta este punto, que entran 6.4 libramol por hora de amoníaco y que apenas sale el 5% de eso, 0.32. Es decir, que quedaron retenidos el 95%, es decir, 6,08. ¿Para dónde va ese 6.08? Abandona el aire y pasa el agua. Entonces, eso es en la corriente líquida de salida. Ya pasamos a la cuarta y última corriente. Entonces, la corriente líquida de salida va a ser el agua pura que la calculamos en el paso anterior y le sumamos la cantidad de contaminante que pasa al agua. Entonces, por aquí vemos que esta es la cantidad de agua pura y esta es la cantidad de contaminante para tener la cantidad de solución total. 92,278 libramol por hora. O, si lo hacemos en términos de masa, sería sumar la masa de agua pura más la masa de contaminante puro que pasó del gas al agua para tener la masa de solución que sale del equipo, que sería 1654.92 libras por hora o sobre hora. Entonces vamos a determinar el X1. ¿Ok? Vean que ahora este sí es el verdadero X1. Ya no tiene el asterisco porque el asterisco era para identificar que no era el X1 real. Entonces el verdadero X1 sería 0,07054 libramol de amoníaco sobre el libramol de agua, dividiendo los moles de amoníaco entre los moles de agua. O si divido los moles de amoníaco entre los moles de solución, da 0,065. Vean que el X minúscula es un poquito mayor que el X mayúscula, como siempre debe ocurrir para verificar los cálculos. Hemos finiquitado el balance de materia. Utilizo nuevamente el esquema que les mostré anteriormente para resumir todos los datos. Entonces aquí tenemos ya toda la corriente gaseosa de entrada definida, toda la corriente gaseosa definida, toda la corriente líquida de entrada definida y toda la corriente líquida de salida definida. Cuando hemos terminado el balance, podemos pasar a la etapa de diseño del equipo de absorción. Vamos a comenzar determinando el área, porque el área de sección transversal del equipo, pues básicamente el equipo tiene una forma cilíndrica, así que su área de sección transversal es circular, y al tener esa área puedo calcular su diámetro para tener la primera dimensión importante de ese cilindro, que es su diámetro. Tenemos una ecuación de que el área es G sobre G'. Ya hemos determinado G, así que vamos a buscar G'. Pero lo puedo hacer por el tope o por el fondo. Por el fondo todo tiene subíndice 1, por el tope todo tiene subíndice 2. Hay que hacerlo de las dos maneras.
van a dar los valores cercanos pero un poco diferentes. Me voy a quedar siempre con el mayor. El área mayor me va a dar el diámetro mayor y es el diámetro de diseño del equipo. Comienzo a hacerlo por el fondo, es decir, utilizando los subíndices 1. Entonces, si ya tengo G1, tengo que buscar G1'. ¿De dónde voy a sacar ese G1'? De la figura 21 del material de apoyo. Que bueno, aquí la tenemos. La he pegado acá para utilizarla directamente. Entonces, básicamente esto le conocemos como el diagrama de inundación, porque la última curva es la curva de... Entonces, para este diagrama de inundación vamos a entrar por el eje X con el valor respectivo que nos permitirá subir y cortar hasta la curva de inundación y de ahí venir a leer el eje Y. Ese eje Y lo vamos a igualar a esta ecuación que tenemos por acá. Ampliemos. Dice que G' al cuadrado por F por mu su L a la 0,2 sobre G sub C por rho G por rho L, todo multiplicado por rho W sobre rho L es igual al eje Y. De allí es que voy a sacar G'. Pero como lo voy a hacer cortando con la curva de inundación, a ese G' lo voy a llamar G' de inundación. Y debe ser corregido. Pasemos a hacer el cálculo para ejemplificarlo. Necesito entrar con el valor del eje X. Tenemos la ecuación para el eje X acá. Es L sobre G por la raíz cuadrada de rho G sobre rho L. Hasta este punto yo ya resolví el balance de materia, así que ya tengo el dato del flujo de líquido y del flujo de gas. Es decir, ya tengo a L y a G. Lo tengo que multiplicar ese cociente por la raíz cuadrada del cociente o la división de la densidad del gas entre la densidad del líquido. Como lo estoy haciendo por el fondo, todo va a tener el subíndice A. Así que el eje X1 todo va a tener el subíndice 1. Así que el eje X1 va a ser L1 sobre G1 por la raíz cuadrada de la densidad del gas 1 entre la densidad del líquido 1. Como apreciamos aquí. Entonces comenzamos de esta ecuación. Ya tengo L1 y G1. Necesito densidad de G1 y densidad de líquido 1. Para buscar la densidad de G1 voy a utilizar la ley de los gases ideales, que me dice que la densidad de un gas es su presión por el peso molecular entre R, que es la constante de los gases, por T, donde la temperatura es 68, la presión es de una atmósfera, el peso molecular ya lo calculamos anteriormente, el peso molecular de la mezcla 1, y R es la constante de los gases, que la podemos ubicar en varias tablas e información publicada en varias fuentes. Es una constante de fácil ubicación. Por ejemplo, su valor puede ser de 0,082 atmósferas por metros cúbicos sobre kilomol por grados Kelvin. Entonces, con el peso molecular de 28.04 de el gas 1, la densidad del gas 1 me da 1.167 kilogramos sobre metros cúbicos. Mientras que la densidad del líquido es agua. Y a 20 grados centígrados podemos ubicar por cualquier vía rápida, por internet, rápidamente googlear tabla de propiedades del agua líquida y me va a aparecer a diferentes temperaturas su densidad o su viscosidad. Entonces, al leer su densidad a 20 grados centígrados, suele ser o podemos apreciar un valor de 998,207 kilogramos sobre metros cúbicos.
Del balance L1 es 1654 y G1 es 2243. Así que al sustituir todo en la ecuación del eje X obtenemos un valor de 0,025225. Ese es el valor del eje X con el que entramos al gráfico de inundación. Aquí estamos entrando al gráfico de inundación con ese valor de eje X. Subo, como vemos en la línea verde, hasta tocar con el gráfico de inundación y leer el eje Y. Estamos viendo que el valor es de 0,20, que lo voy a igualar con la ecuación del eje Y. Como lo estamos haciendo por el fondo, todo va a tener el subíndice 1. Así que la ecuación para el eje Y1, y lo llamo de inundación porque lo hice cortando con la curva de inundación, que lo igualo al valor leído en el gráfico, que es 0,20, y va a ser igual al G1' al cuadrado de inundación, porque lo leí con la curva de inundación, por F, que es el factor de empaque, por la viscosidad del líquido elevado a la 0,2 entre G sub C, que es la gravedad, densidad del gas 1 y densidad del líquido. Varios de esos valores ya los tenemos. G sub C es un valor conocido, solo que hay que utilizarlo en unidades inglesas. Sabemos que la gravedad tiene un valor de 9,81 metros sobre segundos cuadrados, pero en unidades inglesas su valor es de 32,2. Entonces cambia la unidad, ¿no? De hecho, aquí mismo al pie de la figura lo dice que el valor de G sub C a utilizar es 32,2 libra por pie sobre libra masa por pie sobre libra fuerza por segundo cuadrado, o pie sobre segundo cuadrado. Repito, en unidades del sistema internacional es 9,81 metros sobre segundos cuadrados. En unidades inglesas es 32,2 pies sobre segundo cuadrado, porque las libras, aunque no son, unas son libra masa y la otra es libra fuerza, terminaría libra con libra cancelándose. Y atendiendo a las recomendaciones al pie de la figura 21, me dice que las densidades hay que utilizarlas en libra por pie cúbico en unidades inglesas. Entonces, volviendo a que estamos con el eje Y1, necesito ese valor de F, que lo puedo leer en la tabla 41, factor de empaque F para empaques aleatorios. Nuestro empaque, según los datos, es anillo Rasheen de cerámica de 1 pulgada y el valor de F es de 155. Me haría falta el mu sub L. Debe ser sustituido la viscosidad en centipoise. Repito, debe utilizarse por acá. Debe utilizarse una tabla de propiedades del agua líquida. El agua está a 20 grados centígrados. Entonces, en esas tablas de propiedades del agua líquida vamos a poder apreciar que la viscosidad del agua, la viscosidad dinámica, no la viscosidad cinemática, ojo, la viscosidad dinámica es de 1,002 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundos por metro. Lo voy a transformar a centipoise y de ahí lo puedo llevar o lo voy a transformar a centipoise para que me dé un valor de 1,002. La densidad del líquido ya la había buscado, 998, las paso a libras sobre pie cúbico, 62,315, y la densidad de G1 ya la había calculado como 1,167, la voy a pasar a libras sobre pie cúbico de 0,07285.
Así que procedo a sustituir todo en la ecuación del eje Y. El valor de F, que es 155, la viscosidad en centipoise 1,002, el valor de G recomendado de 32,2, la densidad del gas en las unidades correspondientes 0,07285, la densidad del líquido en las unidades correspondientes 62,315 y el valor del eje Y calculado 0,20. Tenemos todo para hacer el despeje de G'1 obteniendo un valor de G'1 de inundación de 0.4342 libras sobre segundos por pie cuadrado. Para hacer la corrección, porque no quiero G1' de inundación, sino simplemente quiero G1', lo voy a multiplicar por el factor de operación. En el enunciado dice que se debe operar al 60% del punto de inundación. Entonces uso ese dato de 60% y obtengo un valor de 0,26 libras sobre segundo por pie cuadrado. Ese es mi valor de G'1. Con mi valor de G1 del balance, que es de 2243.2, llevado a unidades de libras por segundo, porque por aquí tenemos el segundo en el denominador y deben coincidir, da un valor de 0,6231 libras sobre segundos. Al hacer la división según la ecuación que nos estamos guiando desde el principio, vamos a dividir G1 entre G'1 para obtener el área 1 con un valor de 2,39173 pie cuadrado. Voy a repetir todo el procedimiento igual, pero haciéndolo por el tope. Y por el tope todo tiene el subíndice 2. Así que voy a buscar el eje X2. Con ese eje X2 y cortando con la curva de inundación, leo el eje Y2 que vuelve a dar 0.20. Pero la diferencia aquí es cuando lo iguale con la ecuación de eje Y2. Entonces el eje Y2, que sigue siendo el valor, porque volvimos a leer lo mismo, 0.20. El F sigue siendo lo mismo, el mu su L sigue siendo lo mismo, el G su C sigue siendo lo mismo, el rho L es lo mismo, solo va a cambiar la densidad del gas 2. Y bueno, voy a poder calcular entonces el G' de inundación, que en este caso está dando 0.44. Lo vuelvo a multiplicar por el factor de operación, que es 60%, para obtener un valor de 0,2647. El G2 es de 2139 libras por hora. Al llevarlo a libras por segundo me da 0,5944. Al hacer la división obtengo un área de 2,24 pie cuadrado. El área 2 da 2,24, pero el área 1 dio 2,39. Como les dije, me voy a quedar con la mayor, aunque sean cercanas. Así que el área de diseño es de 2,39 y me permite determinar el diámetro de la torre, ya que al ser un área de circunferencia es igual a pi cuadrado por el diámetro al cuadrado. Entonces, al utilizar esa relación, despejo el diámetro y es de 0,5319 metros. Es decir, el equipo de absorción necesita un diámetro de 53,19 centímetros. Bien, ya tengo la primera dimensión importante del equipo, su diámetro. Ahora quiero su altura. La altura del equipo de absorción es igual a la altura de cada elemento de transferencia por el número de elementos de transferencia. Voy a buscar en principio el número de elementos de transferencia. Lo voy a hacer por el método de platos, que es un método gráfico con escalones que se obtienen del gráfico cartesiano XY. Para ese gráfico cartesiano XY del balance, yo ya obtuve X1. Entonces,
Vamos a hacerlo por acá. El gráfico es más o menos así. Supongamos que esta es el área en blanco que yo tengo para el gráfico. Recordemos que lo voy a hacer con el eje Y y por acá vamos a tener el eje X. En ese gráfico XY graficamos la curva de los datos de equilibrio que dio ligeramente cóncava. Luego voy a introducir, cambiemos un poquito el color, el punto 2 con el valor de X2 y con el valor de Y2. Vamos a buscar el punto 1. Yo ya había trazado la recta Y1. Como ya yo busqué, porque si recordarán de aquí, en este corte yo leía X1 asterisco. Pero del balance yo ya tuve el verdadero X1. Voy a trabajar con el verdadero X1, que es este. Subo. Y tengo este punto. Este es el punto 2. Con coordenadas X2, Y2. Entonces, con estos dos puntos voy a trazar la recta de operación real. Hagámoslo en otro color, verde. Entonces, uniendo el punto... este es el punto 2 y este es el punto 1. X1, Y1, perdón. Entonces, uniendo el punto 2 con el punto 1, obtengo la recta de operación real. Entonces, el método gráfico consiste en trazar una serie de escalones entre la recta de operación y la curva de equilibrio y contar el número de escalones que obtenemos, que va a ser equivalente al N o G. Entonces, hagámoslo en otro color, azul. Comienzo a hacer el primer escalón partiendo del punto 2. Me voy perfectamente horizontal hasta que cortó la de equilibrio. Allí subo completamente vertical y obtengo el primer escalón. Luego vuelvo a hacer lo mismo tantas veces como sea necesario. Aquí, bueno, salieron ni siquiera 2 escalones. No puedo decir que entonces el N o G es 2. Es 1 y fracción. Porque vean que aunque el escalón 1 en su parte horizontal está completo, el 2 en su parte horizontal está incompleto porque se corta aquí. Entonces, más o menos está como a un 60 o 70%. Supongamos que es un 65% por ser exagerado con la precisión. Así que en este caso el NOG sería 1,65. En este caso, vamos a ver en el gráfico real. En el gráfico real, yo ya tenía el gráfico de la curva de equilibrio, ya tenía el punto 2 con X2 y Y2, ya tenía la recta de Y1. Ok, entonces con esa recta de Y1, pues yo tenía el X1 asterisco, pero con ese no lo voy a hacer, lo voy a hacer con el X1 real, que es este que tenemos aquí. Sube y corta aquí en este punto, que es un punto de coordenadas X1, Y1, para obtener la recta de operación real, que es la morada. Entonces vamos a ir formando escalones desde el punto 2 a la de equilibrio y de ahí horizontal, vertical, horizontal, vertical. Observen que tengo 6 escalones, pero no puedo tomar los 6 escalones completos porque el último escalón corta casi que en la mitad. Así que yo diría que el NOG aquí es de aproximadamente
5,5. Bueno, aquí me pasé de preciso y dije que era 5,49, prácticamente 5,5 o 5,50. Bien, ya tengo N o G. Para determinar la altura de la torre necesito el H o G, que es la altura de los elementos de transferencia. Ese H o G tiene en cuenta la altura de transferencia en fase gaseosa y la altura de transferencia en fase líquido, así como la pendiente. ¿Ok? Entonces comencemos buscando la altura de la transferencia gaseosa con esta ecuación que tenemos acá, donde necesitamos G'', L'', alfa, beta y gamma, y SCG, que es el número de Smith. Tenemos la tabla 45, que son las constantes para el cálculo de la altura G. Aquí tenemos alfa, beta y gamma. Lo vamos a leer para el empaque anillos Rashid de 1 pulgada, donde el alfa vale 6,41, el beta 0,32 y el gamma 0,51. Necesito el L'', y el G'', cuyas ecuaciones son las que tenemos aquí. El L'', es L1 más L2 sobre 2A, y el G'', es G1 más G2 sobre 2A. ¿Qué A? El área mayor. El área mayor que calculamos es de 2,39. L1 y L2 del balance y G1 y G2 del balance, para obtener un valor de L'', de 670 y un valor G'', de 916. Tengo todo o casi todo para la ecuación, solo me hace falta el SCG. El SCG, que es el número de Smith. Lo estamos haciendo para la fase gaseosa. Entonces, nuestra sustancia en este caso siempre va a ser el contaminante. Sea para fase gaseosa, para fase líquida, siempre la sustancia es el contaminante. Nuestro contaminante es amoníaco, así que voy a leerlo. Para el amoníaco, el número de Smith es el de la última columna, SCG, ya que el número de Smith es igual a la viscosidad entre la densidad por la constante D. En nuestro caso, el número de Smith para el amoníaco en fase gaseosa es de 0,66. Sustituyendo todos esos valores, el 0,66 del número de Smith, el 916 y el 670, el alfa, el beta y el gamma, obtenemos un valor de altura de transferencia gaseosa de 1,67 pie. Ahora vamos a buscar la altura de transferencia líquida con la ecuación que tenemos acá, donde nuevamente necesitamos el SC, pero ahora el número de Smith en fase líquida. Necesitamos las constantes tita y n, el L'', ya calculado, y el mu sub L, o la viscosidad del líquido, que ya también hemos buscado. Entonces, utilizando la tabla 46, la constante para el cálculo del H en fase líquida, tenemos que para anillos Rashid de 1 pulgada, el tita vale 0,01 y el n vale 0,22. Asimismo, para el número de Smith en fase líquida para la sustancia que es amoníaco, tiene un valor de 570. Me retrocedí varias páginas, perdón. Estamos en vivo. Ok, aquí. Fase líquida, aquí. 570. Entonces sustituimos todo en la ecuación de altura de transferencia líquida. El 0,1 y el 0,22 de las constantes del 670. La viscosidad en estas unidades de 2,42. El 570, que es el número de Smith, y obtenemos
la altura de transferencia de fase líquida, que es de 0,824. Volvemos a la ecuación original del HOG. Ya tenemos altura de transferencia gaseosa, ya tenemos altura de transferencia líquida. Solo me hace falta la pendiente, pero la pendiente es GM, LM y K. GM y LM ya los tengo del balance, solo me hace falta K. Aquí tenemos el cálculo de K. Pero ¿qué es K? Es la pendiente promedio de la línea de equilibrio o de los datos de la curva de equilibrio. La curva de equilibrio tenemos los datos originales que nos dieron en el problema. Voy a utilizar una calculadora científica utilizando el procedimiento para regresiones lineales para buscar la pendiente de estos datos. Y la misma me da 0.9645. Entonces, otra vez. Entonces, tengo todo para hacer la sustitución. HOG, el HTG, el HTL, el GM, el LM y la pendiente K de 0.96 me da una altura de transferencia de 2,36 pies. Por el 5.5 del NOG y el HOG 2.36 obtengo una altura de la torre de 12,95 pies o 3,95 metros. Entonces, la torre tiene un diámetro de menos de 1 metro y una altura de 3,95 metros. Estaría bien porque estas torres no deben ser de más de 8 metros de alto. Paciencia. Volvemos. Ok, entonces lo último será buscar la caída de presión. Se puede hacer por dos métodos, método gráfico y método analítico o con una ecuación. El método gráfico es aplicando el gráfico de inundación que ya vimos anteriormente. Solo que anteriormente llegábamos hasta la línea de inundación. Ahora no. Ahora vamos a utilizar el eje Y real porque el eje X sigue siendo el mismo. Lo hago por el fondo o por 1 porque fue por donde el área dio mayor. Entonces, ya tengo el valor del eje X1. Voy a buscar el valor del eje Y1. Recuerden que en esta ecuación voy a sustituir ahora entonces el G', pero real para poder hallar el G1. Ese G' real ya lo habíamos calculado anteriormente también. Entonces el valor del eje Y1 me da 0.072. Vean que donde corta la línea azul con la línea verde está por debajo de 0.70, pero por arriba de 0.50. Más cerca de 0.70 que de 0.50. Así que se estimó que ese valor es de 0.65. ¿En qué unidades? El gráfico aquí lo dice. Son unidades de caída de presión en pulgadas de agua por pie. Así que puedo leer un valor de 0,65 pulgadas de agua por pie. Por pie de torre, acabamos de calcular que la altura de la torre es de 12,95 pies. Pie con pie se cancela y me queda una altura de la torre, una caída de presión de la torre, de 8,4175 pulgadas de agua. Segundo método, hacerlo con el método analítico o con la ecuación. Va a seguir siendo un delta P sobre Z. Es decir, va a seguir estando en función de la altura de la torre. Una constante por M y N, que son constantes de caída de presión. Lo puedo leer de la tabla 44, ese valor de M y N. Con anillos Rashid, que es el empaque de 1 pulgada, el M vale 32.1 y el N vale 0,00434. Necesito L'', densidad del líquido, G'', densidad del gas. El L''
es L1 sobre A. El G'' es G1 sobre A. Utilizo área 1 porque fue el área mayor, así que lo voy a hacer por donde dé el área mayor, es por donde voy a hacer estos cálculos. L1 y A1, bueno, A1 es 2.39, L1 es 1654, G1 es 2243. Entonces L'' 691, G'' 937. Las densidades del líquido y del gas ya las había calculado, sustituimos todo y obtenemos un valor de delta P de 56,085 libras sobre pie cuadrado. Para llevarlas a unas unidades de presión, para llevarlo a unas unidades de presión más aceptables o más comunes, por decirlo de alguna manera, voy a transformar esos pies cuadrados del denominador a pulgadas cuadradas, ya que libras sobre pulgada cuadrada es PSI, y al tenerlo en PSI lo puedo llevar a pulgadas de agua. Al llevar este valor a pulgadas de agua me da 10,08. Vean que en el método anterior me dio 8.4, creo, ¿no? 8.41. Bueno, de 8.4 a 10.8, los valores están relativamente cercanos. ¿Cuál utilizaría yo, por ejemplo, para elegir un equipo de ventilación o un motor o un ventilador que reponga la caída de presión? Pues utilizaría el dato de la caída de presión mayor. Entonces, a efecto de cálculos, me basaría en el mayor, 10.8 pulgadas de agua. Bueno, aquí tenemos problemas propuestos. Este primer problema dice que un efluente es aire a 5.4% de SO2, que es el contaminante. Estamos cambiando el contaminante. En el problema anterior era amoníaco, en este caso es dióxido de azufre. Tenemos una serie de datos. Aquí es muy importante este dato. Y igual a 30x, que es los datos de equilibrio. Recuerden que por allí hay una ecuación que Y mayúscula es igual a Y minúscula sobre 1 menos Y minúscula. Aplica para X. X mayúscula es igual a X minúscula sobre 1 menos X minúscula. Entonces, aplicando esas ecuaciones, yo voy a convertir la ecuación Y igual a 30x de minúscula para que me quede de la forma Y mayúscula igual a una pendiente por X mayúscula. Y a darle valores para construir la tabla, como la tabla que teníamos de datos en el problema que acabo de explicar, para poder hacer el gráfico y aplicar todos los métodos gráficos necesarios. Además que aquí no vamos a tener que hacer regresión lineal para buscar la pendiente, porque ya el enunciado me está diciendo que la pendiente es 30. Ahora tenemos, por ejemplo, este otro tipo de ecuación. Sigue estando en términos de Y minúscula, que hay que pasar a Y mayúscula, y ese valor de C está en libra sobre libra, es decir, está en masa sobre masa. Tengo que llevarlo con los pesos moleculares a mol sobre mol para que me quede en términos de X igual a una pendiente por Y mayúscula, y trabajarlo de la misma manera que hice alusión en el problema anterior. Entonces, bueno, aquí tienen este otro enunciado y un tercer enunciado adicional con los datos de equilibrio de la forma Y igual a 0,75x. Bueno, con esto termino la clase práctica de cálculos de absorción, esperando que sea de utilidad para ustedes, que me hayan comprendido. De no ser así, dejen sus respectivos comentarios con preguntas y con gusto les responderé.